Perfecto. Así es que Romanos capítulo 1, estábamos comentando que, entre otras cosas, nos habla de los deberes civiles. Y cuando hablamos de los deberes civiles, es muy importante que entendamos que está nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia a la palabra de Dios, y después están los deberes civiles. Lo pongo en perspectiva, es decir, vamos a ver ahorita en Romanos 13 que el gobierno, que la estrategia de poner una estructura de gobierno, una estructura escalonada donde tiene que haber, digamos que un presidente, un gobernador, una cabeza, es dada por Dios. Pero no significa que quienes ocupan la posición, Dios los escogió. Es decir, Dios estableció el sistema de gobierno porque imagínese una ciudad, un país, una familia sin un liderazgo, sin un gobierno. Por ejemplo, el diseño de Dios es que en la familia, en una familia unida, llena de amor, de paz, de justicia, una familia llena de verdad, de compañerismo, el esposo es el hombre, es decir, es quien lleva, digamos que la autoridad de la familia, el cuidado de la familia, el gobierno de la familia. Y no estoy diciendo que el esposo fue llamado a enseñorearse de la esposa y de sus hijos, no, pero él es el gobierno, él es la cabeza de la familia, de acuerdo al diseño de Dios. Así como en la iglesia Cristo es la cabeza y después en la iglesia hay liderazgos en las organizaciones, digamos, en los grupos, es bien importante que esto esté bien entendido porque sin gobierno, sin autoridad en los grupos y en las relaciones, habría caos. Imagínense una ciudad sin ley y sin gobierno. Entonces, el sistema de gobierno fue establecido por Dios y no me refiero a un sistema democrático, comunista, etcétera. No, me refiero a que existe un gobierno, fue establecido por Dios. Así es que vamos a empezar a leer y vamos desglosando algunos versículos y explicándolos. Dice la escritura en el versículo 1, Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es decir, el oficio es el que es instituido por Dios, no necesariamente la persona que ocupa ese oficio, es decir, el que está como alcalde, el que está como presidente, fue elegido por Dios, porque muchas veces las personas buscan sus propios intereses, muchas veces las personas ni creyentes son, así es que no podríamos decir que Dios puso a todos los gobernantes, no, la palabra no enseña eso, pero la palabra enseña que el sistema, que la autoridad en sí, que el oficio o la oficina, por ejemplo, en algunos países la presidencia le llaman como una oficina, la oficina de la presidencia, y alguien ocupa el cargo de esa oficina que es el presidente. Así es que esto es lo que está hablando el Señor. Dice el versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Déjeme, busco otra versión aquí. Estaba leyendo la versión de las Américas. Déjeme, leo la versión Reina Valera 60. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, para eso son los jueces o la ley o los que imparten la ley para infundir temor al malo, pero no al que hace el bien. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, es muy importante que entendamos que no es correcto estar en contra de la autoridad, ni con nuestros dichos, ni con nuestras acciones, ni con nuestros pensamientos. Es muy importante que tú y yo entendamos
que la autoridad fue dada por Dios. Quizá en una familia conocemos que el esposo, siendo la autoridad de esa familia, no es de lo más agradable, o no actúa con justicia en su casa, o no actúa de la manera correcta, pero nadie es quien, y no estoy hablando de que el hombre esté irrumpiendo los derechos o las libertades, o esté incumpliendo la ley, pero quizá en sus actitudes, en la manera en la que trata a su familia, etcétera. Y nosotros no somos quien para pensar mal y para dar malos consejos para que la esposa o los hijos se subleven en contra de su autoridad, que es su padre o su esposo, sino antes bien, la esposa debe dar testimonio, y si la esposa y los hijos conocen al Señor, deben dar testimonio y estar en acuerdo y en comunión con el Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, para que su Padre, en la cabeza de esa casa, pueda entrar en la luz de la sabiduría del Evangelio, pueda venir al conocimiento de la verdad, e inclusive si es creyente, pueda ser tocado por el Espíritu Santo, convencido, para que entienda que no es correcto ser injusto, ni actuar de alguna manera u otra que no es conveniente, pero todos es conveniente que conozcamos en la palabra, que perseveremos en la palabra, para que el fruto del Espíritu emane de nuestras vidas, y que si hemos sido puestos en una posición de autoridad, ejerzamos esa posición con justicia, con gracia, y siendo bendición para bendecir en amor, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios por tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, las autoridades están puestas para eso. Más allá de que algunas autoridades hagan su trabajo y otras no lo hagan, y más allá de que pudiera existir corrupción en alguna manera u otra, el sistema de autoridad, la autoridad fue delegada por Dios, fue implantada por el Señor. Ahora, vuelvo a decir, no necesariamente las personas que están ocupando las posiciones de autoridad, Dios las escoge. Recuerde que a veces el hombre decide los caminos separados de Dios. Entonces, definitivamente que debe haber hombres que están en autoridad, ya sea en casa, ya sea en una organización, ya sea en un trabajo, ya sea en los gobiernos municipales, estatales o de los países. Seguramente debe haber personas creyentes que aman al Señor, y seguramente ahí sí podríamos decir que Dios abrió las puertas para que esas personas ocupar el oficio del cual Dios se agrada. Ahora es muy importante que entendamos que no somos perfectos, pero siempre que dispongamos nuestros corazones al Señor y estemos dispuestos a aprender y a buscar la sabiduría de Dios en la palabra, entonces nuestras vidas pueden ser transformadas, así como nuestras acciones. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, a honra. No debáis, versículo 8, a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, es muy importante que entendamos tanto las posiciones de autoridad, los oficios de autoridad, en todos los ámbitos de la sociedad, como en el caso de los gobiernos, los impuestos. Dice la Escritura que nosotros debemos dar tributo y pagar tributo e impuesto a quien debemos pagarlo, con respeto, con honra. Y hay muchos países, muchos lugares en donde lo único que están buscando es cómo brincarse los impuestos. Y más allá de que haya cuestiones legales que te permitan beneficiarte para no pagar tantos impuestos, etcétera, no estoy hablando de eso, lo legal es correcto, pero más bien estoy hablando de la insistente manipulación de las personas a no querer pagar impuestos. Pagar impuestos es correcto, lo dice la Escritura. Ahora, no significa que porque la Escritura lo dice, te vas a ser desentendido o desobligado, pero con sabiduría tú no debes oponerte a las cosas que Dios estableció.
Así es que, más allá de que en algunos lugares cobren más impuestos y se estén aprovechando de la gente, nosotros no tenemos que hablar, murmurar en contra de las autoridades y en contra de nuestras responsabilidades civiles. No solo tenemos que cumplir la ley civil, la ley que está establecida en las ciudades, en los estados, llámese la ley moral, la ley de la Constitución, la ley de tránsito, la ley de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero si cualquiera de esas leyes o cualquiera de estos gobernantes te induce a ir en contra de la palabra de Dios, entonces tú, como creyente nacido de nuevo, como alguien que ama al Señor y ama su palabra, no deberías de actuar de acuerdo a lo que te están pidiendo si infringes la ley del Señor. Y esto es muy importante porque también, más allá de que Dios estableció las posiciones de gobierno, y como digo, de gobierno en las estructuras y organizaciones sociales, no significa que vamos a obedecer a todo, porque si los gobiernos nos piden que neguemos la fe, como sucederá en el tiempo del fin, cuando venga el anticristo, pues el creyente, no porque la palabra de Dios diga que hay que obedecer la ley, vamos a negar nuestra fe. Así es que cuando el apóstol Pedro empezó a predicar en el día de Pentecostés y que se convirtieron 3,000 y empezaron a suceder muchas cosas, milagros, prodigios y señales, y después los judíos ortodoxos fueron muy celosos de lo que estaba sucediendo a través del apóstol Pedro y lo tomaron preso, lo encarcelaron y después de que lo iban a soltar, le dijeron, bueno, los vamos a soltar, pero ya no queremos que prediquen a Jesús. Y entonces el apóstol Pedro dice, bueno, ¿y qué es lo que le agrada a Dios? Que antes debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera. Así es que nuestra obediencia está con el Señor, pero de acuerdo a la palabra. Y la palabra del Señor nos dice que tanto las posiciones de gobierno como pagar los tributos, los impuestos y darle respeto a quien merece respeto es nuestra responsabilidad civil. Y seguramente tú has hablado en contra o te has mofado o te has reído en contra de algunos gobernantes. Quizá todos lo hemos hecho de alguna manera equivocada y a veces nos hemos enojado quizá porque pensamos que tenemos que pagar muchos impuestos, pero es muy importante que tengamos una mentalidad como Dios la tiene. Y fíjate cómo une todas estas cosas en el versículo 8 y dice, amaos los unos a los otros. Y aunque Dios nos llama a amarnos a los que participamos de la misma fe, pero no solo eso, sino que tenemos que amar al cuerpo de Cristo y también amar a los que no conocen a Dios, inclusive a nuestros enemigos. Y es que es muy importante que todo lo que motive nuestras acciones, cada día de nuestra vida, todo lo que motive lo que hagamos, sea el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 9. Dice la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. En esto se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú entiendes el amor con el cual Dios te ama y la clase de amor que Dios depositó en ti, y que Dios quiere que tú ejercites ese amor no solo para con Él, sino para con los demás. Entonces, prácticamente amando a Dios y amando al prójimo, dice aquí el apóstol Pablo, toda la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Definitivamente que primero amamos al Señor, pero amar al prójimo es tan interesante porque cuando tú amas al prójimo significa que no buscas tus propios intereses. Cuando las personas viven para sí mismas, viven en egoísmo, nada más se preocupan por sí mismas, primero ellas, primero tú antes que los demás, y no me voy a quitar el bocado de la boca para dárselo a otro,
y solo pienso en mí, y estar llamando la atención porque solo quiero para mí, no estamos cumpliendo el propósito de Dios, ni siquiera estamos caminando en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Porque Dios dice, ama a tu prójimo. Y amar significa ser paciente con las imperfecciones de la gente, amar significa ser sufrido, amar significa no buscar lo propio, sino los de los demás, amar significa no ser jactancioso, no ser soberbio, no irritarse por los demás, amar significa todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amar significa bendecir a otros y ser un canal de bendición, ser un canal dispuesto a que muchos vengan al conocimiento de la verdad a través de que experimenten el amor de Dios en tu caminar, en la manera en la que tú actúas, en la manera en la que tú tratas a los demás. No somos perfectos, pero quizá en nuestro rumbo necesitamos solo ciertas correcciones. Pero cuando sabemos que estamos en un punto de gloria, de bendición, de justicia en la cual Dios nos ha posicionado y vamos a otro punto que es amar a nuestros semejantes, quizá tengamos definido ya el lugar y vamos quizá modificando un poquito el rumbo, pero el Señor nos va enderezando y nos va corrigiendo para siempre ir en la dirección correcta. Así es que es tan importante que nosotros entendamos esto. El versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú pudieras entender, comprender, conocer, creer y experimentar el amor de Dios que ha sido derramado en ti, todo lo demás se hace sombra. Es que cuando tú conoces, entiendes, crees y experimentas el amor de Dios, que Dios ha derramado su amor para que eso suceda en ti, es que entonces tú puedes ofrecerte en sacrificio vivo al Señor, sin impedimentos. Y cuando eso sucede, entonces dice la palabra que bendices con el amor al prójimo. Y el cumplimiento de toda la ley es el amor. Dice el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Alguien que está en sueño es alguien que está reposando, es decir, alguien que no está sobrio, alguien que no está actuando, operando. Y nosotros no estamos aquí para caminar en nuestras propias obras, pero en las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, obras de amor, obras de gracia. Y el sueño tiene que ver con estar en reposo y estar sin qué hacer. Por ejemplo, los proverbios relacionan mucho el sueño, y aquí no hay que malinterpretar, pero relacionan mucho el sueño con el perezoso. El perezoso le da sueño y no quiere trabajar, y no quiere actuar, y no quiere caminar en sabiduría. Claro que necesitamos físicamente el sueño para que nuestros cuerpos descansen y todo el proceso que Dios diseñó para el cuerpo, pero más bien está hablando de nuestra alma y de nuestras acciones y nuestra manera de caminar, de actuar, de pensar, de hacer. No debemos estar en el sueño sin sobriedad, sino antes bien tenemos que velar porque el tiempo está cerca, dice aquí el apóstol Pablo, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación. Y no se refiere a la salvación que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús, sino se refiere digamos que a la graduación cuando cara a cara veamos a Cristo, cuando seamos llevados con Él, cuando Él venga por nosotros. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Como lo hemos dicho ya, inconscientemente a veces nosotros hacemos cosas o prestamos nuestra atención o nuestro corazón a obras de las tinieblas. Por ejemplo, hay un servicio, una cadena, una empresa que es una de las más famosas ahorita,
que produce programas de televisión, series de televisión, películas propias de ellos, aunque presentan también de otros productores como de Hollywood, y etcétera, etcétera. Pero esta empresa, que seguramente tú sabes cuál es y que es una de las más importantes a nivel mundial, se ha ensañado, se ha propuesto infundir, y no es que le esté dando derecho a las minorías, sino que detrás de esto, de ellos hay un plan diabólico, porque se han ensañado en infundir perversión, infundir incertidumbre en la identidad, infundir derechos equiparables, antibíblicos, a través de promover el homosexualismo, pero de una manera, lo establecen no de una manera grotesca, sino lo establecen o lo equiparan o lo presentan en paralelo a relaciones normales para que la gente empiece a comprar la idea que este tipo de perversión también es normal, para que lo tomes como una nueva normalidad. Y eso es completamente diabólico. Y a veces los creyentes están tan prendidos viendo películas o series de este tipo y, y piensan que no les hace daño. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos prestar nuestro corazón y nuestra atención a tal perversidad? Y no me malinterprete, o más bien, entiéndame lo que estoy diciendo. No estoy hablando de películas de terror y de odio y de cuestiones muy crudas, que también es importante que ese tipo de cosas no les prestemos nuestro corazón, porque nuestra mente se llena de estas cosas. Basura, basura, basura. Y para echar la basura a nuestro corazón de nuestra mente, vamos a batallar. Pero más bien me refiero a que de una manera sistemática y de una manera sutil, este tipo de compañías están presentando la perversidad antibíblico. Personas que han llegado a esa vanidad, personas que han llegado a esos extremos, prácticamente han sido convencidas, el Espíritu Santo les ha querido que lleguen a estar convictos de su pecado, pero prácticamente las personas que practican estas actitudes, podríamos decir que ya han llegado al extremo en donde pasaron la línea y ya no podrán regresar para arrepentirse de sus malas acciones y voltear sus corazones al Señor. Definitivamente que todo es posible, pero eso es lo más perverso que puede haber. Recuerde que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y dice la Escritura en Pedro que estas cosas sucedieron como ejemplo para todos aquellos que practican la impiedad. Así es que es muy importante que dejemos las obras de las tinieblas. Dios preparó obras de antemano. Te voy a decir, esas obras de las tinieblas, como las que te acabo de platicar ahorita, son muy evidentes, pero también hay quienes son engañados y están ahí prestando su atención. Pero también las obras de las tinieblas es andar en tu carne. Andar en la carne tiene que ver con las tinieblas, porque las tinieblas tienen que ver con pecado y las tinieblas tienen que ver con muerte. Y la Escritura dice que si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, el resultado será muerte. Pero si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, entonces tendremos vida y paz. Así es que las tinieblas, engañosamente, seduciendo, engañando y mintiendo, causan que también los mismos creyentes nacidos de nuevo se enfoquen mucho en las obras de su carne. Y cuando un creyente está en su carne, difícilmente va a poder ejercer el amor de Dios para impartirlo sobre aquellos que necesitan. Así es que es muy importante que nos vistamos las armas de luz. Vestirte es lo exterior. Recuerda que nuestro espíritu es perfectamente justo, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo está sellando nuestro espíritu. Nuestro interior espiritual, una tercera parte de nosotros, si lo queremos ver así, es perfectamente como Jesús es. Pero nuestra alma tiene que ser renovada, transformada, renovado nuestros pensamientos con la palabra del Señor, solo con la palabra del Señor, para que a través de la fe, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, toda nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestro cuerpo manifiesten la transformación del poder de Dios que ya ha sido depositado en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Entonces es muy importante que al decir vestirnos es que seamos diligentes, caminemos en la fe, oigamos la palabra, oigamos la palabra. Recuerde, la fe es por el oír, por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. No haber oído
sino oír de una manera continua la palabra del Señor y entonces vestirnos de luz, vestirnos del nuevo hombre que fue creado en la justicia y santidad de la verdad en nuestro espíritu. Dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Es muy importante que evitemos las contiendas y las envidias. Dice la Escritura, donde hay contienda, y esto sucede mucho entre las personas, se establece toda obra perversa. Detente, antes de entrar en contienda, detente, porque si entras en contienda, obra perversa del diablo se va a establecer ahí y va a lastimar. Ahora, dice, glotonerías y borracheras. Todo tiene que ser apropiado, todo tiene que tener un equilibrio. Pero hoy en día, a veces, sabemos que a veces pudiéramos tener algún compromiso en algún cumpleaños de la familia, algún evento especial de la familia, o alguien que tenga un evento del trabajo, de su trabajo, o alguien que tenga alguna 15 años, alguna celebración, alguna boda, etcétera. Las cosas están tan descompuestas que nosotros tenemos que eh, ser discretos, no comprometer nuestras vidas, hablar siempre la verdad con amor, pero mantener el equilibrio, porque ni debemos participar en glotonerías, borracheras y mucho menos en lujurias y lascivias. Tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando en alguna fiesta se da la oportunidad de que se ofrece alguna bebida de esas especiales que ponen un poco de licor o que tienen licor. Es muy importante que seamos muy diligentes y sobrios en cuanto a esto. Es muy importante que entendamos que no es pecado que alguien pueda consumir una bebida alcohólica, pero yo creo que sí es incorrecto que alguien pierda la sobriedad. Y aquí no podríamos decir cantidades porque hay quien con una bebida pierde la sobriedad y hay quien con 3 bebidas, pero no es correcto que seamos negligentes. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo lo podemos hacer, pero no nos dejaremos dominar por nada. Es muy importante. Desafortunadamente, donde hay licor en las reuniones, donde hay este tipo de cosas, se manifiesta la lujuria y la lascivia, codicia, sobre todo cuando hay juventud presente, se manifiesta todo este tipo de cosas. Es que si somos papás, cuidemos a nuestros hijos, si tenemos alguna influencia sobre otros, hablemos la verdad en amor, seamos diligentes, caminemos con gracia, hablemos palabra que edifique, no que lastime, no juzguemos, porque la benignidad de Dios es la que guía al arrepentimiento. Versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando nosotros aprendemos a tener comunión con Jesús, recuerda que nadie puede tener comunión y conocer a Dios, nadie puede tener comunión con Jesús si no es a través de la palabra. Así es que al Señor Jesucristo que mora en nosotros, que podemos tener una relación personal de comunión con Él, pero la palabra es la que nos va a abrir nuestro corazón, va a permitir que la fe nos abra en esa dimensión del amor que Él ha depositado en nosotros y que podamos tener esa comunión con Él cuando amamos al Señor, cuando nos vestimos de la gracia, de la justicia, del perdón, de la salvación, de la bendición, de la palabra, de todo lo que Jesús nos ha concedido por gracia, de todo lo que el Padre nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Entonces podríamos caminar en éxito, en victoria, en seguridad. Mi hermano, no hay ninguna justificación para estar tristes, no hay ninguna justificación para no ser agradecidos. Así es que si algo tenemos que hacer es empezar a escribir en nuestro corazón el regocijo y la alegría. Regocíjate, otra vez os digo, regocijaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Alégrate, sea agradecido con el Señor porque, mira, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que
Tu cuerpo y mi cuerpo, tu espíritu y mi espíritu fueron comprados por precio. Ya no son nuestros, son del Señor. Así es que actuemos en consecuencia a través de la fe, a través de la palabra, y entreguémonos de completo al Señor para disfrutar su vida cuando ponemos nuestros ojos en Él, en Cristo, cuando nos vestimos del Señor, todo lo demás se hace sombra. Y aunque haya adversidad, y aunque haya situaciones, y aunque haya obstáculos, nuestro corazón va a estar firme. Nosotros podemos desechar o quitar toda afán y toda ansiedad, echarla sobre Cristo para que la paz de Dios guarde nuestros corazones y nosotros permanecer. Pero es muy importante que recordemos que nuestra vida no solo es de aquí hasta que Cristo venga, nuestra vida está garantizada con Cristo para cuando Él venga por nosotros. Reinaremos con Él 1000 años, pero después tendremos una eternidad con Él en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en donde el mismo Señor Jesucristo será el sol de justicia para ti y para mí. Así es que seamos sobrios, velemos, honremos, respetemos, entendamos que el Señor puso las posiciones de autoridad en cualquier estrato social, que nuestros derechos civiles como pagar impuestos, honrar y dar tributo son correctos. Tenemos que actuar en la ley, pero primero es Dios. Así es que nunca obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero no malinterpretemos la palabra, sino seamos sobrios. La palabra es una palabra de gracia y de justicia, es una palabra de fe, es una palabra que es viva y eficaz. Caminemos en el Señor Jesucristo y no proveamos para nuestra carne. Vistámonos del Señor, vistámonos de luz, que ya fuimos equipados con todo esto y que más allá de buscar las cosas que son añadidura, más allá de buscar la bendición con que ya fuimos bendecidos por gracia en Cristo Jesús, busquemos al Señor primero sobre todas las cosas, porque nunca nos dejará, nunca nos desamparará y nada nos podrá separar de su amor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendito sea tu nombre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias, 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 Señor. Gracias por lo que con lo que nos has bendecido, por la oportunidad que nos das de poder, que podamos tener comunión contigo. Gracias, Señor, porque nos enseñas tu voluntad. Gracias, Señor, porque tienes un propósito marcado y de gran bendición, porque tú tienes pensamientos de paz y no de mal, porque tú has diseñado una esperanza y un fin maravilloso para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibimos la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, permanecemos en la fe y declaramos que como Jesús es, así somos nosotros y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén y amén.